Buenas, ¿cómo andan? Arrancando con la parte de programación de esta nueva semana, tenemos por delante bastantes cosas para incorporar al proyecto. Espero que hasta acá hayan venido siguiendo todos todas las cosas que fuimos introduciendo en programación de backend y que le hayan ido encontrando la vuelta. Obviamente saben que las que no pueden consultar por el grupo de Telegram o por el Classroom. Así que bueno, vamos a arrancar tranquilos, viendo alguna cosita de las vistas y después nos vamos a meter de lleno en algunas otras cuestiones más interesantes como, como tiene que ver con documentar la instalación, con generar algunos objetos nuevos y hablar un poquito de herencia para manejar nuestro proyecto. Antes que nada vamos a recordar un poco dónde nos habíamos quedado. Para eso vamos a ver rápidamente el log de Git. Habíamos arrancado con la primera versión del proyecto, habíamos incorporado Composer, después introdujimos el ruteador mejorado, armamos los primeros controladores, incorporamos el logger, armamos el archivo Bootstrap y por último creamos un objeto router bien grande y refactorizamos todo para que ese objeto nos deje el index bastante más limpio al poder generar todo de esta manera. Por último, armamos un formulario de contacto y charlamos al respecto de algunas cuestiones sobre Get y Post. Hasta ahí hemos llegado en la semana anterior. Nuestro proyecto actualmente se está viendo así. No ejecuté el servidor, pero estamos viendo, tenemos un formulario de contacto, el home. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Lo primero que vamos a hacer es incorporar algunos archivos estáticos. Puntualmente vamos a incorporar un script CSS en el cual vamos a mejorar un poquito el estilo de nuestro sitio. Pero para hacer esto, antes tenemos que pensar un poco cómo vamos a manejar el head, el tag head de nuestras vistas. ¿Por qué digo esto? Bueno, supongamos que tenemos este head acá y tenemos, bueno, en este caso un meta, un title y tenemos que incorporar un CSS acá. Lo podemos incorporar a continuación, pero esto mismo nos va a pasar en todas las vistas, porque todas tienen más o menos la misma estructura. Entonces lo que pareciera más razonable es detenerse un poco y pensar cómo refactorizar esto para poder tocar todo desde un único head y desde ahí incorporar todos los cambios de forma global. Ahora bien, también requerimos que cada sitio particular pueda tener su propio head, porque podría suceder que existe CSS, JS o alguna otra etiqueta de la sección head que sea específica de una página en particular. Entonces no es que podemos sí o sí hacer que sea un único head para todos. Entonces vamos a pensar un poquito cómo podemos plantear esto. Lo primero que voy a plantear es, así como generamos una vista parcial del nav, vamos a generar un nuevo archivo acá al que le voy a llamar head view php, que obviamente va a representar mi head genérico, y acá voy a copiar estos dos tags. Ahora bien, acá no puedo poner este nombre porque obviamente requiero que sea genérico. Entonces acá voy a generar una nueva variable que se va a llamar título. En algunos casos está seteada, en otra no, pero vamos a requerir que esté seteada en todas las vistas a partir de ahora.
Bueno, una vez que generamos headView PHP, lo que necesitamos hacer es eliminamos esto de acá y lo incorporamos a nuestra vista principal de index. Y esto, bueno, esto es algo que ya habíamos hecho anteriormente, así que no requiere demasiadas complicaciones. Es simplemente invocar la parte de la vista, en este caso de head. ¿Podemos incorporar el tag head derecho acá adentro como hicimos con nav? Bueno, la respuesta obviamente es sí o no. Eso depende de cómo queramos estructurar nuestras vistas parciales. En este caso parece razonable creer que hay altas probabilidades que cada página quiere incorporar algún tag particular acá adentro. Entonces esto nos permite de forma flexible reutilizar el base en todos los casos, que nos da por ejemplo el charset, el title, podría haber descripción, autores y otras cosas, o incluso el CSS y el JavaScript de base. Y adicionalmente acá los desarrolladores pueden incorporar estáticos de forma individualizada en cada vista. Bueno, en principio terminamos acá. Deberíamos hacer esto mismo en todas las otras vistas. Borrar lo que está dentro del head y copiar esta parte. Vamos a hacerlo en About. Ups. Vamos a hacerlo en Contactos. Vamos a hacer, bueno, en index ya está en error interno del servidor. Not found. Y en service vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver si esto está andando. Home, quiénes somos, servicios, contactos. Y vamos a probar una página que no exista. A ver qué pasa. Undefined. Bueno, acá nos pasó lo siguiente. Esta vista de head no tenía seteado el título en el caso del not found. Entonces, claro, la tenemos que tratar de hacer más genérica para evitar este tipo de situaciones. Así que lo que voy a hacer es venir a headView PHP y acá vamos a hacer lo siguiente. Es pesos título, o en el caso que nos olvidemos de setear el título, le vamos a setear un título por defecto. En ese caso ahora page not found, me va a decir proyecto Pau. Obviamente, si lo que yo quiero es que ese controlador me setee el título, vengo al controlador específico y seteo la variable título y pongo y ahora de esta manera página no encontrada. Entonces tenemos bastante flexibilidad, podemos olvidarnos la variable título, igual setea una por defecto. En el caso de internal error haría eso. Podemos setear el título que nosotros queramos a nivel del controlador, etcétera. De esta manera generamos la vista flexible. Bueno, pero no vinimos a esto. Lo que vinimos a hacer era incorporar un nuevo estático. Entonces vamos a crearlo. Como todo estático, debería quedar disponible a la parte pública de nuestro proyecto. Con lo cual vamos a crear un directorio. En el caso este la voy a generar en public, que no habíamos hecho mucho más que el index PHP. Le voy a poner un directorio que se va a llamar assets css main css. Es decir, vamos a dejar una sección de assets y acá por ahora tenemos un solo CSS, pero si tenemos un JavaScript podríamos incorporar un directorio acá, imágenes institucionales, etcétera. Podría quedar todo. ¿Por qué lo dejo público? Y bueno, porque no voy a querer que para obtener este main CSS tengan que pasar por mi ruteador. Entonces es preferible que este quede de acceso público y el servidor
cualquiera sea, me lo va a entregar de forma directa como un estático, que es lo que quiero del archivo CSS. Acá me acabo de confundir y lo creé como directorio. Este main CSS me suele pasar en VS Code esto. Lo veo como un directorio. Rmedir main CSS. Y acá voy a crear el archivo main CSS. Listo. Ahora sí. Main CSS. Acá voy a incorporar un poco de estilo. No me interesa que lo copien. Simplemente busqué un par de estilos y lo creé. No necesariamente es agradable, pero simplemente para mostrar que funciona. Y obviamente, una vez que tengo el CSS generado, lo que voy a hacer es incorporarlo a la vista principal, porque quiero para este proyecto que este sea el estilo genérico de todo mi sitio. Entonces lo que voy a hacer acá es incorporar un tag link que sea de tipo stylesheet, que sea CSS y cuyo href va a ser, bueno, assets css main css. Vamos a ver, levantamos el servidor. Ahora sí. Ahí está. Lo tenemos en el home, lo tenemos en quiénes somos, lo tenemos en servicios y lo tenemos en contacto. De esta manera, incorporando el CSS en un solo lugar, pero en el lugar que es genérico para todas las vistas, tenemos un estilo de base para todo nuestro sitio. Les pido que revisen un poquito semanas anteriores. Si se fijan, esto es una ruta absoluta. Es conveniente que sea así porque sabemos que nuestro main CSS va a estar siempre en esto, no importa la forma en que hagamos el deploy, porque lo pusimos en la sección pública. Si algo de esto no les queda claro, revisen el video de direccionamiento de la semana 2. Lo siguiente que quería discutir era la incorporación de un mecanismo de configuración de nuestro proyecto. Mínimamente un mecanismo de configuración debe constar de un archivo de configuración que esté bien documentado sobre qué es cuáles son las variables a configurar que tiene mi proyecto y alguna manera de generar esa configuración a partir de algún ejemplo o similar. Por otro lado, lo que también tenemos que tener es un mecanismo para levantar esa configuración dentro del proyecto de manera programática. Hay varias opciones en todos los lenguajes para esto. Existen diversidad de enfoques para resolver y encarar esta cuestión. A mí particularmente hay dos que me gustan. Una es generar un archivo de configuración en el mismo lenguaje de programación. En este caso sería generar un archivo config.php y que dentro del archivo de configuración se puede incluir código. El problema de esto es que justamente puedo hacer que terceras partes que no conozcan la arquitectura de mi proyecto ejecuten código. Y eso no por una cuestión maliciosa, porque el que tiene acceso al config.php tiene acceso a toda la instalación, no es porque crea eso, pero sí puede mandarse alguna macana, sintaxis, algo, y puede romper algo en cuanto al hilo de ejecución. El otro enfoque que hay es generar algún archivo de configuración con algún otro formato. Formatos conocidos son JSON, YML, etc. De manera tal que ahí no se puede ingresar con código, pero a la vez es sencillo documentar ese tipo de archivos y proveer al usuario de nuestra aplicación que la está instalando un mecanismo más o menos claro de qué cosas son configurables y cuáles no.
En particular, para este proyecto yo voy a proponer el uso de una librería que se llama php.env, que se instala vía Composer y que me provee la posibilidad de levantar archivos .env, que son archivos de nombre de la configuración igual valor. Así que lo primero que vamos a hacer es instalar Composer require. El paquete se llama velucas/php.env. Obviamente, como siempre digo, vamos a hacer un uso limitado de esta funcionalidad. Así que cualquier cosa que ustedes quieran hacer uso en sus proyectos de esta librería, recomiendo ir y leer el inicio rápido, la documentación básica o avanzada, para que aprendan los usos más interesantes de la misma. Una vez que tenemos la librería instalada, lo que hacemos a continuación es generamos dos archivos. Ahí termino de instalar. Hay que generar dos archivos. Uno se llama .env de environment. El punto, saben que en Unix, Linux o Mac significa oculto. Es simplemente una convención. En Windows no lo van a ver oculto, pero no hay problema. Y generamos otro archivo que se va a llamar .env.example. Y ahora vamos a discutir por qué armamos estos dos archivos. Vamos a trabajar sobre el mexample, lo que les voy a mostrar a continuación. Nosotros queremos usar esta variable de configuración para configurar distintas componentes de nuestro sistema. Ahora vamos a tener pocas, pero con el correr de las partes que veamos en este video o en el siguiente, vamos a incorporar algunas más. En principio voy a incorporar dos variables de configuración. Una va a ser el nivel de log. ¿Se acuerdan que hablamos cuando instalamos Monolog de que estaban los niveles de log? Perdón, log level. Y voy a poner debug. Y lo otro que voy a querer configurar es el path de los log, que en principio y por defecto voy a querer que sea /logs /app.log. De esta manera sería exactamente igual que en este momento nosotros venimos configurando en Bootstrap PHP. El logger lo tenemos en logs upLog y el logger está en debug, ¿no? Entonces, pero ahora ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando la posibilidad a la persona que instala de que esto no es código, de tal manera que no es que si nosotros algún día queremos cambiar esto necesitamos editar el código o hacer que alguien que use nuestro proyecto edite código, sino que use un archivo de configuración. Esto que acabamos de escribir de acá también lo podemos pasar al .env. Y ahora vamos a ver por qué. En este mexample, una de las cosas recomendables es dejar algunos comentarios para el resto de las personas que puedan llegar a utilizar nuestro proyecto, incluso colegas que estén programando con nosotros en el mismo. Acá vamos a poner, por ejemplo, ver todos los niveles disponibles en... Y acá voy a dejar una URL donde están todos los log level de Monolog para que las personas puedan saber cuáles son las variables que se pueden editar ahí. Y esta, por ejemplo, vamos a contarles, vamos a poner path es relativo a la raíz del proyecto. Que obviamente para nosotros es medio sonso porque lo estamos construyendo, pero para la persona que está configurando esto y que no programó, es importante este tipo de información. Un detalle de nuevo es que esto puede quedar en el mexample, pero en el env no necesito porque son comentarios para el formato .env.
¿Ok? Estos comentarios no van a ser levantados por la librería php.env. Así que bueno. Lo ideal en general es que cuando... Bueno, voy a explicarlo ahora. Estos dos archivos funcionan de esta manera. Yo voy a versionar el archivo env-example. Y el env no lo voy a versionar, y más aún, lo voy a poner que Git lo ignore. De esta manera, este archivo queda con valores default de mi aplicación, con documentación para que la gente que lo usa pueda saber qué significan estas variables. Y es habitual que uno, cuando quiere instalar de cero, lo que tenga que hacer es copiar este contenido en este nuevo archivo. O otra forma es crear un archivo .env a partir de este example. De esta manera, si yo acá en algún momento puedo tener configuraciones en el env como claves de acceso a la base de datos, claves de acceso a alguna nube en línea, etcétera, este archivo no queda versionado, pero el env-example, que no debería tener ningún valor real, sí queda versionado y lo versiono con los valores por default. Entonces estoy transmitiendo a través de un archivo de configuración un montón de información a la persona que instala. Que igual puede estar en el readme.md, pero queda en un único lugar documentado. Lo cual está bueno. Bueno, pero tenemos el env y el env-example. En realidad el env-example nos importa para documentación y para versionar. Y el env es el que nos importa para el proyecto en sí. Pero ahora lo que tenemos que hacer es levantar estas variables y usarlas. Bueno, para ello lo que tenemos que hacer es, vamos a Bootstrap PHP, que es donde hacemos todos este tipo de cosas. Acá vamos a invocar a la librería. La invocamos de la siguiente manera, es con el use.env /.env. Y luego, en este caso lo vamos a poner al principio porque las variables de configuración las vamos a querer usar en prácticamente todos lados. Vamos a invocar al objeto a partir de un constructor que me da la librería. Esto de nuevo busquen en la documentación, pero yo ya hice el trabajo y para hacer más rápido lo escribo directamente, previo a haberme documentado. Acá lo que le estoy diciendo es a la librería, levantar las variables de configuración que estén en este directorio. Y este directorio es Bootstrap, que está dentro de src, un directorio para arriba. Es decir, la raíz del proyecto. Va a ir a buscar el archivo .env en la raíz del proyecto, que es donde obviamente lo creamos nosotros. Además está decir que el env y el env-example no deberían estar nunca en public, ¿no? Por el mismo problema de que no versionamos el env. Puede llegar a tener información sensible. Una vez que generamos el objeto .env a partir de este método estático de la librería, lo que tenemos que hacer es un método que se llama load, que lo que hace es me carga todas las variables de instancia en el entorno de PHP. A partir de este momento, luego de que se ejecutó esta parte, las variables que estaban en el .env pasaron a estar disponibles en varios lados, pero dos en particular que me interesan. En la función de PHP getEnv, que acepta un string como entrada y me devuelve el valor de salida. Obviamente este string va a coincidir con los valores de los nombres que hemos puesto acá. Por ejemplo, si yo quiero recuperar el log level, pondría acá log level y eso me devolvería el string debug, por ejemplo. Y en el otro lugar donde pasa a estar disponible es en la variable pesos-env, que es una variable super global que se encuentra disponible para todos los scripts. Y ahí dentro funciona de la misma manera. Los índices son el nombre de la configuración y el valor que devuelve va a ser el valor en sí que nosotros seteamos. ¿Qué sucede acá?
A mí me gusta más usar la función, porque las variables superglobales siempre que puedo las trato de evitar o las trato de encapsular en algún otro lado, porque como toda variable global podemos correr peligro de efectos secundarios si hay algún cambio en alguna parte. Entonces por ese motivo yo me gusta usar la función. En el caso de env es exactamente equivalente y no tengo un motivo para decirles que no usen esto por sobre esto. Es una cuestión de gusto. Así que bueno, dicho y hecho, lo que voy a hacer a continuación es editar esta parte usando getemp y reemplazando por lo que corresponda. En este punto llegamos a una situación que puede pasar lo siguiente. ¿Qué pasa si la persona se olvida de crearme las variables? Se olvida de crear el punto .env, se olvida de setear bien, escribe mal el nombre, etc. Hay un montón de situaciones que pueden pasar para que esto falle. Y que justamente como es un paso de instalación no depende del desarrollador controlarlo. En este punto lo que tenemos que ponernos a pensar es si no necesitamos un objeto que me gestione y me abstraiga. Supongamos que mañana queremos cambiar la librería .env y levantar de otra cosa, entonces getemp dejaría de estar disponible o pesos-env y pasaría a estar disponible otra función. En este punto lo que les quiero hacer pensar es, bueno, ¿no será este el momento de introducir un nuevo objeto global de configuración? La respuesta para mí en este caso es sí, y vamos a crear ese objeto de configuración que me va a abstraer de la librería concreta en la cual yo voy a estar trabajando para gestionar mis configuraciones. Lo voy a crear dentro de core. Voy a crear un nuevo archivo, llamar config.php. Y acá dentro voy a generar un objeto que le voy a poner config y me va a gestionar toda la configuración. Le voy a generar una propiedad de instancia de las configuraciones que va a ser un array, pero lo voy a poner privado para que nadie pueda acceder de forma desde el exterior de este mismo objeto. Voy a hacer un constructor público, el cual va a setear las configuraciones que yo vaya incorporando. Tengo log level, getemp, log level, y acá bueno, voy a poner cuál es la configuración por defecto. A ver, ¿qué hace getemp en este caso? ¿Por qué este segundo parámetro? El segundo parámetro lo que me dice es revisa la variable log level en el entorno que levantamos con la librería .env en Bootstrap. Si está seteada, asigna eso. Y si esto no está en el entorno, asigna esta variable. Esto lo que nos da es una manera de tener variables por default si el usuario no me las setea. Al igual que hice esta, hago la siguiente. Logpad. Logpad. Y en este caso, el pad por defecto quiero que sea app.log. Y por último, lo que voy a hacer es que este objeto tenga un getter medio genérico.
para poder recuperar estos valores. Recuerden que a configs los puse privado. Entonces lo que voy a hacer acá es voy a retornar this configs de la variable que me estén pidiendo de configuración, o en caso de que no esté seteada, no exista, que retorne nulo. De esta manera tengo un objeto que gestiona de la mejor manera que puede todas las variables de entorno. ¿Por qué me gusta poner esto así y no simplemente levantar todo desde la variable de configuración? Y porque esto me da un mejor control de qué variables incorporo a mi proyecto. En este caso me pueden poner en .env todas las que quieran, pero yo al tener esta lista blanca de configuraciones, solamente voy a aceptar estas que voy poniendo acá. Eso podría ser automatizado o hacer lo que se recorra el listado de variables. Sí, se podría, pero a mí me gusta más que esté así explícito qué variables están entrando a mi proyecto. Bien. Estoy pensando a ver si no me faltó algo más. Tengo el example lo dejamos para después, el ignore. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es... Ah, no, perdón. Me faltó algo antes. Necesito que charlemos un poco sobre este path. Este path, así como está, no va a funcionar. Y ningún path que me pongan en la aplicación. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Que bueno, que yo como este path después lo utilizo de manera para crear archivos. Si a mí me ingresan mal este path, puedo hacer, digamos, macana, o puedo hacer que me sobrescriban archivos que no corresponden, etcétera. Yo necesito asegurarme que este path está bien armado, de alguna manera. Si quieren, pueden probar esto así como está. Yo ya lo probé y esto va a fallar. Va a fallar porque va a concatenar mal estos paths respecto de la posición en la que estamos en este momento. Para esto, yo lo que hago es creo una función que me hace el join de los paths de forma ordenada. ¿Por qué necesito hacer eso? Y bueno, porque si alguien me ingresa un path de esta manera, logs app.log, y otra persona me lo ingresa como /logs app.log, y otra persona lo ingresa como /logs app.log, nos encontramos con el problema de que si yo elijo a todos los paths concatenarles la barra adelante, en este caso le voy a estar concatenando doble barra y eso va a dar error. Si elijo no concatenarle la barra, en este caso me va a dar desde la raíz del proyecto. Es decir, esto encierra una serie de problemas. Yo necesito normalizar esta generación de paths. En general, cuando yo me cruzo con este tipo de problemas, me gusta revisar, porque siempre en la comunidad hay gente que ya se tomó el laburo de crear funciones más cómodas o librerías. En este caso, hay una función que yo siempre utilizo, que la encuentro en Stack Overflow. Tengo medio guardada esa respuesta porque me gusta mucho, porque es simple, pero a la vez es bastante efectiva, que es una funcioncita que creó alguien que se llama joinPaths. Public function joinPath. Créanme que si hubiera una librería de esto en PHP la usaría. En lenguajes como Python hay librerías para hacer esto de forma bastante ordenada. Y lo que hace esta persona acá, lo voy a copiar y pegar, y ustedes aprieten pausa y cópienlo si tienen algún problema con los paths. Esta es toda la función. Básicamente arma un array vacío, ejecuta una función que agarra todos los paths de entrada y hace un for each por cada uno. Y lo que hace es, si no es un string vacío,
lo va incorporando al array que creó recién. Finalmente lo que hace es una expresión regular que reemplaza toda la cantidad de barras que haya por una barra sobre el join de todos los paths que generó. Si quieren la fuente de esta función, desde dónde salió y cuál es la problemática que resuelve, se las paso. Les paso el link, lo tengo guardado obviamente. Pero bueno, créanme que esta función lo que me deja es hacer cosas como join paths de punto barra, segundo parámetro, barra logs, barra php, coma, barra css. Y lo que hace de forma ordenada es genera un único path concatenado de todas estas cosas. En este caso lo que haría es, la salida de esta función sería punto barra logs php barra punto barra css. Es decir, me concatena siendo inteligente si yo acá le puse una barra o no, o acá no le puse nada, o acá no le puse la barra, o le puse la barra acá. Genera el path que uno espera. Que ustedes me podrán decir, ¿se podría hacer a mano? Sí, se puede hacer a mano, pero básicamente implica que ustedes tengan que codear en un montón de lados toda esta lógica de forma desordenada. Entonces, para mí lo mejor es una función que lo haga para siempre y ya la dejo en el archivo de configuración. Dicho todo esto, que fue como un desvío bastante grande, pasamos a setear esta función de forma correcta sin preocuparme por lo que me devuelva el usuario. Path va a ser lo que me pasó el usuario, que yo no sé si me lo pasó con la barra, si me lo pasó sin la barra, como es un archivo de configuración me lo puede pasar como él quiera. Lo que sí yo le voy a decir es que lo que sea que me haya pasado el usuario, que lo arme a partir de punto, que en el caso donde yo estoy, que es en Bootstrap donde esto se ejecuta, punto me va a dar la raíz de mi proyecto. Y ahí le concateno el path que el usuario me haya pasado. Entonces, no me importa el formato que el usuario le dio acá, si puso barra o no puso barra, yo obtengo desde la raíz el path que el usuario me haya dado, que es consistente con lo que yo le dije acá. El path va a ser relativo a la raíz del proyecto, con la documentación que yo le puse acá al usuario. Entonces todo este desvío que hice fue para ser consistente con esto. Tengan en cuenta, si piensan que perdí mucho tiempo con este tema, que uno de los problemas más grandes que tienen cuando empiezan con backend es que no se le da mucha bola a este tema de los paths, tanto en URLs como en generación de archivos internos, y esto empieza a dar un montón de dolores de cabeza cuando esto empieza a crecer. Entonces, si lo atienden de forma consciente desde el principio, se van a ahorrar un montón de problemas. Si quieren o no ahorrárselos, es tema de ustedes. Yo se los sugiero y les sugiero un principio de solución acá. Bueno, teniendo todo el objeto de configuración creado, lo que nos queda es incorporarlo. Una de las cosas que me faltó acá, estoy viendo, es el namespace barra core. Entonces, en Bootstrap lo que puedo hacer es me gusta que las clases de librerías queden separadas de las que hago yo. Acá pongo use pau core config y bueno, la configuración la voy a crear acá. Ojo acá, que acá ya tenemos presencia,
La configuración la tenemos que crear después de cargar la librería .env, porque dentro del archivo de configuración hago uso de getenv. Un refactor posible es incorporar toda esta lógica adentro de config. No lo voy a hacer, pero se los dejo como idea. Y bueno, lo siguiente es hacer log new logger. Le dejo el nombre este. Instancio el handler. Ahora lo hago afuera por un poco de claridad. String handler getenv. Voy a reemplazar getenv por config get logpath. Y acá obtengo la variable, pero a través de mi objeto. Entonces, si mañana cambio la librería, esto debería seguir funcionando. Detalle. Si recuerdan la implementación anterior de esta línea, yo acá ponía en esta parte logger debug. Esto era una constante que me devolvía un número entero. Pero yo ahora en getenv o en config get voy a obtener un string, que es el string debug. Eso da un error con el handler, si quieren lo prueban. Entonces, cuando yo creo el handler acá en esta parte, una vez que lo creé, lo que tengo que hacer es pasarle el string con otro método, que es setLabel. Esto es de Monolog. Y acá sí, puedo hacer config get. No me había dado cuenta del error que tenía ahí. Y acá hago log level. SetLabel en Monolog para un handler me acepta un string como entrada. Bueno, ya tengo el handler igual que lo tenía antes para dárselo al logger. Entonces lo único que tengo que hacer acá es pesos handler. Y ya tengo lo mismo, pero si ahora nos fijamos, esto se hace a través de un archivo de configuración. Entonces mañana no quiero más debug, quiero solo error y lo cambio acá. Y no tengo que tocar absolutamente nada en mi aplicación. Quiero volver a debug y lo pongo ahí. No seteo nada y por defecto está en info. Es decir, tenemos las cosas un poquito más ordenadas. Bueno, en teoría vamos a probar. No deberíamos ver nada salvo que la librería siga logueando cosas. El último log que tengo es de las 19:05. Vamos a generar una o dos transacciones y ver que el log se actualizó. 19:05 y ahora tenemos 4 más. Es decir, sigue logueando perfectamente. O sea, el env funcionó, la librería levantó la configuración y el objeto de logger está configurando correctamente toda la cuestión. Lo último que voy a hacer es revisar Git y comitear esto y lo anterior que me había olvidado de comitearlo. Git status, tengo un montón de cosas para comitear. Cambio composer porque instalamos php.env, el git ignore porque agregamos el .env. Hay un montón de archivos nuevos para agregar, etcétera. Git add punto, git commit -m, se agregan assets al head y librería de configuración. Llegados a este punto, ya podemos observar que instalar el proyecto requiere ya una serie de pasos. Ya no es simplemente descargarlo y ejecutar
ejecutarlo en un servidor. Tenemos pasos con Composer, generar un archivo de configuración y editarlo, etc. En este punto, lo que les quiero traer brevemente para que incorporen es generar un README mínimo de documentación. Un README no es documentación de un proyecto. La documentación encierra un montón de otras cuestiones y es muchísimo más grande. No tenemos en la materia el tiempo suficiente para dedicarle a eso, pero existen un montón de software que toma archivos de configuración o incluso los propios archivos, los comentarios en los propios archivos de código, y de ahí levantan una documentación del sistema para desarrolladores. Por el momento y para los TPs, a mí me alcanza, a nosotros en la materia nos alcanza con un README que diga todos los pasos necesarios a ejecutar para instalar el sistema. Así que lo que voy a hacer es lo que les estoy pidiendo, pero para este proyecto de ejemplo. En la raíz del proyecto voy a generar un archivo que se va a llamar readme.md. El nombre readme.md no es caprichoso. Readme.md es lo primero que busca GitHub o GitLab o similares en cualquier proyecto de código abierto que esté pusheado en esos servicios, y lo levanta de forma renderizada con Markdown. MD es una extensión Markdown, les recomiendo que si no la conocen la miren, que es una forma muy sencilla de generar archivos que sean enriquecidos pero que siguen siendo en formato texto. No me voy a detener a explicar, pero bueno, básicamente si yo pongo un numeral y pongo proyecto PAU, para Markdown lo que le estoy diciendo es que eso es un H1 dentro de este documento. Acá va una descripción del proyecto. Cualquier línea sin ningún tipo de indicación más que un enter genera un tag de párrafo en Markdown. Si quiero generar un H2, por ejemplo, pongo doble numeral y ahí pongo instalación y ejecución local. Y si quiero generar un bullet, una lista desordenada, se hace con asterisco espacio. El siguiente ítem asterisco espacio, el siguiente ítem asterisco espacio. Eso va a generar que en cualquier lugar que se pueda visualizar este archivo se vea de forma adecuada con el HTML renderizado correctamente. Hay obviamente software que permite agarrar esto y generar a partir de este tipo de archivos PDFs, HTML, etcétera, y eso yo podría generar toda una documentación en Markdown y de eso generar documentación en línea de mi sistema. No, de nuevo, no me voy a meter en todos esos esquemas, no me interesa. Si al menos tienen que tener un README en Markdown en su proyecto para poder visualizarlo de forma adecuada. Por el momento lo único que hay que poner acá es los pasos de instalación, es git clone url repo, después hacer un change dir al nombre del proyecto. Lo siguiente es hacer composer install. A continuación generar a partir del example, generar un env. Vamos a dejar acá aclarado, editar el punto .env con los valores deseados, como para decir que hay un paso acá que hay que editar este archivo. Y por último, ejecutar php -s localhost algún puerto -t public. Entonces de esta manera dejamos constancia de todo de los pasos que hay que hacer para al menos de forma básica poder instalar este sistema y ejecutarlo. Existen un montón de otros archivos. Si ustedes entran a GitHub o GitLab, les recomiendo un montón. Hay
licencia MD, obviamente qué licencia le ponemos a nuestro sistema. Puede ser una licencia privativa o una licencia libre. Changelog MD es un archivo que va poniendo en cada versión nueva que sale las incorporaciones y las cosas deprecadas de nuestro proyecto. Contributing MD es otro archivo que se suele ver en los proyectos en línea, que lo que indica es de qué forma proceder para colaborar con el proyecto. Hay otros que pueden ser autores.md, que suelen ser los autores del proyecto. Cualquiera de estos archivos los pueden generar ustedes, no los vamos a exigir. Pero bueno, el de autores estaría bueno que pongan los nombres de los miembros del grupo. Pero los otros obviamente no son necesarios. Bueno, habiendo terminado esto, git status como siempre, git add, git commit -m, documentación del proyecto. Y ahí estamos. Uno de los puntos, si quieren, flojo de todo lo que venimos haciendo hasta acá, es esta necesidad de invocar variables superglobales en todos lados. Por ejemplo, en el index estamos usando peso server. En page controller usamos, bueno, acá usamos post. También podríamos tener que usar el get en algún lado. Por ejemplo, acá. Que no... Si me lo permiten, ya lo había introducido hace un par de secciones antes. No termina de convencer. Es algo que no está bueno, porque si en algún momento alguien dijera, no, mira, el formulario de contacto no va a ir más por post, va por get. Y eso haría que, por ejemplo, esto se rompa. O mañana PHP dice, no, mira, el pad no va a venir más por peso server, va a venir por otro lado. Uy, pero lo hice acá y por ahí también, como sabía que esto se hacía de esta manera, lo usé en otro lado, esto mismo. Entonces, si nos ponemos a pensar un poco, todos estos casos, pesos server, pesos get, pesos post, tienen algo en común. Son todas variables que me están representando valores que me vinieron en la petición. Es decir, que se generaron a partir de lo que solicitó el usuario. Lo que me está faltando ahí, y que vamos a incorporar en esta parte, es un objeto que me maneje la petición. Un objeto request. Este objeto me va a permitir abstraerme de las cuestiones específicas de PHP en cuanto a peticiones. Voy a poder encapsular y no mostrar cómo recupero las variables get, post o server. En particular, vamos a arrancar solamente haciendo esto con server y no con get y post, porque requeriría pasar a otras partes. Así que vamos a crear un nuevo objeto que, de nuevo, como va a representar las peticiones, va a ser de todo el proyecto. Vamos a crear en core un objeto que se va a llamar request.php. Este objeto request.php va a pertenecer al namespace de Pau Core y su nombre obviamente va a ser request. Vamos a tener en principio tres métodos. Vamos a tener una función pública que se va a llamar URI, o podrían ponerle URL, es lo mismo, que lo que va a hacer es justamente me va a retornar la parte del path o URL que me envíe el usuario. Y acá no voy a hacer más que copiar y pegar exactamente todo lo que hacía en esta sección. El segundo método, ya se imaginarán, public function method, el cual me va a devolver, tal como hacíamos acá, el método.
Y como esto es algo bastante habitual que se pida en conjunto, es decir, path y método, ya vimos que eran dos cosas que solían ir de la mano. Por ejemplo, para determinar al controlador que nos están invocando, necesitamos no solo el path, sino también por qué método invocan ese path. Vamos a generar una función un poquito más genérica, se llame public function route, es decir, ruta, que me retorne, no voy a ser muy sofisticado, va a ser un array con la URI y el método. Método. Entonces tenemos este objeto request que ahora me va a permitir manejar de forma un poquito más abstracta toda la información de la petición. ¿En dónde generamos este objeto? ¿Dónde lo instanciamos? Bueno, lo instanciamos en el archivo donde instanciamos todas las cosas que usamos, que es el Bootstrap PHP. Acá vamos a poner request es igual a new request. De esta forma ya lo tenemos disponible. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, en index, ¿qué decimos? Esto no lo necesito más acá. Método tampoco. Y bueno, el log este ya lo tenemos que comentar porque todo lo que estábamos logueando ahí ya no lo usamos más. ¿Y ahora qué hacemos en el direct del router? Bueno, en principio podemos seguir pidiendo individualmente. Yo podría haber reemplazado esto. Pero en realidad, index es al cohete que tenga acceso al path y al método. Porque no le interesa. Entonces, en realidad, en objetos, una buena práctica es pasar directamente el objeto que tiene toda la información. En este caso, en el objeto que tiene toda la información es request. Pesos request, que fue el que generé acá. Entonces, en router, en direct, mandamos el pesos request. Y será router el que se encargue de saber cómo se solicita eso. Y bueno, vamos a router. Router direct. Ahora no viene más path y http method, sino que lo que viene es un objeto de tipo request. Para que esto funcione, bueno, acá validamos que sea objeto de tipo request. Y acá lo que necesitamos hacer es use pau core request. Entonces ahí lo estamos incluyendo. Y ahora lo que necesitamos hacer, bueno, como adentro de acá sí necesitamos path y método, lo que decimos es, bueno, estos dos objetos son la ruta de la petición. En teoría, esto debiera seguir andando. Lo voy a probar. Class request not found. Ah, en Bootstrap. Me olvidé en Bootstrap de incluir lo que acá recordé. Bootstrap PHP. Acá que no le gustó. Public index PHP. En la línea 18.
Me está fallando acá. Pero no sabemos qué falló. Está queriendo entrar acá porque algo falló acá y tiró el catch. Y el direct acabamos de cambiarlo y por eso también me está fallando. Lo que voy a hacer de momento para ver cuál es el error que tengo es comentar toda esta parte. Temporalmente. Está bien, no. Tenía planeado que ese error salte. En realidad, ¿cuál es el problema? Si yo miro acá, lo que me da la página error me dice, bueno, que el argumento pasado a direct debe ser una instancia de request, pero le di un string. Y claro, es cierto eso. Yo dejé, como al principio era un string, yo dejé que acá not found y acá internal error sigan siendo string, pero yo cambié la definición, eso es lo que me está diciendo. Yo cambié la definición de este método y le dije que ahora lo que tiene que recibir es un objeto. Entonces, tenemos que pensar acá que hay dos opciones. O hago algún atajo, hago algo medio, no quiero decir chancho, pero algo medio feo para manejar esta situación. O la otra opción que puedo hacer es toda esta lógica de ruteo que estoy haciendo acá. En realidad, si me la pongo a pensar ahora, tengo un objeto que puede manejar absolutamente todo esto. Che, bueno, si esta ruta no existe, que vaya a esta otra ruta. O si da un error, que vaya a esta otra ruta. Y bueno, ¿qué es el objeto router? Entonces puedo, de una vez por todas, decidir sacarme encima que en index simplemente se haga la recepción de la petición y se invoca el router. Y nada más. Y hacer que sea el router el que defina toda esta estructura. Esto va a llevar algunas cosas adicionales. En principio voy a comentar todo esto y solamente voy a dejar esto acá. Y esto obviamente lo voy a comentar también. Entonces, en principio, el único código válido que me queda acá es el require de Bootstrap y el direct del router con pesos request. Si se fijan, index me quedó absolutamente limpio. Y ahora, bueno, obviamente la joda empieza en el router PHP. Ahí se nos va a complicar todo. Para arrancar, bueno, yo lo estuve pensando. Lo que voy a necesitar es generar, bueno, primero dos propiedades en el router. Dos propiedades nuevas que no teníamos antes. Public. Una va a ser un string que va a ser el not found. Y otra que va a ser el string de internal error. Fíjense que estos dos son vistas especiales. Son aquellas vistas a las que hay que ir si pasa algo. No son vistas como cualquier otra. Siempre van a existir y siempre las tenemos que tener disponibles. Por eso las generamos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, con esto último que acabo de decir es, bueno, quizás no está tan bueno que sea el Bootstrap el que me genere estas dos vistas. ¿Por qué no mejor las genero yo en el constructor si siempre las voy a necesitar? Bueno, de movida en el constructor lo que hago del router es las genero. ¿Y tengo el código para generarlo? Claro que sí. Hago el constructor public function construct. En principio no recibe nada. Y lo que hago es copio estas dos definiciones acá. Pero en vez de router, esto es this. Porque el router es el mismo. Y bueno, y ya que estamos acá,
besos this, not found, besos this, internal error. Perdón. Acá me confundí. Esto es not found y esto es internal error. Entonces, cada vez que yo genere el objeto router, de movida va a tener estas dos rutas generadas. La de not found y la de internal error. Entonces ya no me tengo que preocupar en Bootstrap de generarlas. Cualquier router que yo genere en mi sistema lo va a tener de movida. En este paso ya las voy a tener creadas. Ese es el primer paso. Pero todavía no hice la parte importante, que es el refactor de direct para que ahora me contemple, porque yo quiero seguir manejando todo lo que manejaba anteriormente. Bueno, en principio toda esta lógica que tengo acá es la lógica que quiero que se ejecute si todo sale bien. Entonces, es toda la lógica que quiero que se ejecute con el try. Lo siguiente que voy a hacer es voy a cachear el error route not found exception. Beso C. Y antes de pensar qué vamos a hacer acá, lo que necesito es incorporar esto al use. Ah, no, ya está incorporado. Bueno, no dije nada. Pensé que no estaba. Route not found exception, beso C. Bueno, ¿y qué tengo que hacer acá? Y necesito hacer algo muy similar a esto. Solo que acá en vez de path es not found. Y acá es get. Voy a agrandar un poco porque ya ni se está viendo la mayoría del código. Entonces es, si controló y la ruta no existe, si controló y la ruta existe, recupera el controlador y el método y lo ejecuta. Ahora, si no existe, ¿qué hago? Bueno, invoco controlador y método de una ruta que yo sé que existe, que es la de not found, que la creo en el constructor de este mismo objeto. Y ejecuto todo exactamente igual. Y cualquier otro error, bueno, lo manejo exactamente igual. Exception. Y exception también lo tengo que manejar. Use exception. Pero acá no es not found, sino que es internal error. Y lo otro se mantiene igual. Entonces tenemos toda la lógica del try catch, pero ahora en el ruteador directamente. Si nos ponemos a mirar, el problema que tenemos acá es que quedó todo como que trajimos la lógica acá, pero como que acá no mejoramos mucho. De hecho, este método quedó peor que antes, con un montón de partes repetitivas, etc. Lo que necesitamos es independizarnos un poco de la parte del control este. Si nos ponemos a pensar, este control está disparando esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿por qué no pasar todo este control a la parte de getController, que es el que llamamos
y es el que nos dice si un controlador fue definido para una ruta o no. Así que agarramos este if, nos vamos a getController y lo ponemos ahí. Las variables siguen valiendo. Perfecto. La llamada getController va a ser la que me va a disparar que si la ruta existe o no. Lo siguiente que hago, estoy viendo el machete para no saltearme nada y que la lógica tenga sentido. Yo lo que necesito es independizarme de toda esta parte que es repetida en los tres casos. Y bueno, esto en realidad es la llamada al método en el objeto que corresponda. Así que lo que vamos a crear es un nuevo método que sea justamente call. Call de llamar, public function call, que acepte controller y método que por suerte nos podemos copiar estas tres líneas y es un objeto que simplemente es un llamador del controlador y el método que corresponda. ¿Cómo nos va quedando entonces con lo que venimos haciendo? Bueno, esto ya no va. El list sigue valiendo. El getController controla si la ruta existe o no. Y reemplazamos esto por this call controller y método. En este caso hacemos lo mismo. En este caso hacemos lo mismo. Ahí nos quedó bastante mejor. Vamos a probar. Vamos a probar esto, pues me quedé pensando en si algo va a fallar o no. Ahí está, home, quiénes somos, servicios, contacto. Vamos a poner una ruta que no existe y not found. Bien. Entonces ahí tenemos todo controlado. Este try catch, etc. ¿Qué nos perdimos en el camino entre que hicimos esto? Vamos a borrar toda esta lógica que ya no necesitamos y el index nos quedó hermoso y limpio. Y llevamos toda la lógica acá al router. ¿Qué nos perdimos en el camino de todo esto? Bueno, lo que perdimos es la capacidad de loguear, porque antes logueábamos todo en el index PHP. Y acá, por algún motivo, no tenemos el logger. De hecho, si ponemos pesos logger acá, no tenemos acceso. Así que vamos a ver cómo podemos mejorar esa parte. Antes de seguir, vamos a hacer commit de todo esto. De status. Vamos a revisar todo. Tenemos el index, el router, bootstrap y request. Agregamos todo. Git commit -m. Se incorpora objeto request para manejar las peticiones en el router directamente. Bueno, y ahora sí. Damos por terminada esta parte. Vamos a incorporar una característica avanzada de PHP, pero la vamos a traer a fines de mejorar nuestro código de una manera más orientada a objetos. Parecería razonable pensar que
el logger lo vamos a querer usar en un montón de lugares. Y por lo tanto, necesitaríamos una forma de pensar esto para darle capacidad a los distintos objetos de que puedan hacer login o que sepan loguear, por decirlo de algún modo. En un lenguaje orientado a objetos que acepte herencia múltiple, podríamos generar un nuevo objeto que sea logueable o que sabe hacer logger o que sabe manejar el logger. Y haríamos que todos los objetos que queremos que sepan loguear extiendan de este objeto que les va a dar algunas primitivas básicas para loguear. PHP no es un lenguaje que acepte herencia múltiple, pero en el momento se tuvieron que sentar a pensar en las ventajas de la herencia múltiple, tuvieron que incorporar un mecanismo para reemplazar esta lógica. Y lo hicieron a través de algo que se llama traits o rasgos. La definición y la palabra reservada es traits, la traducción al castellano es rasgos. Los rasgos nos permiten generar algunos traits en nuestro sistema y decirle a distintos objetos que utilicen dichos traits o dichos rasgos. Entonces yo le puedo dar a un objeto particular el rasgo de poder loguear o el rasgo de comportarse de tal o cual manera. Esa sería un poco la lógica. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro primer rasgo en el proyecto. Como es algo que va a ser bastante reutilizable, lo vamos a generar dentro de la carpeta core. Vamos a generar un directorio que se va a llamar traits, y dentro de dicho directorio vamos a generar un nuevo archivo que va a ser nuestro trait y que va a ser logable, que es algo así como decir que es un trait para hacer algo logueable, que sepa loguear. Es un nombre que inventé para el proyecto. Acá vamos a definir el trait. Lo que van a ver si investigan un poco sobre traits es que se definen exactamente igual que cualquier otro objeto. Tiene su namespace. Se puede hacer que utilicen otras cosas. En este caso voy a incorporar el logger de Monolog, con la diferencia de que en vez de poner class hay que poner trait. Es decir, no cualquier clase se puede usar como rasgo, sino que aquellas que están declaradas como trait. Ahora, la sintaxis adentro es como la de un objeto. Cualquier objeto que tenga el rasgo trait va a tener un logger y va a tener un método público que va a permitir hacer un setLogger, que tiene que aceptar sí o sí un logger de Monolog como parámetro, y que dicho logger va a ser seteado a la variable distancia logger. Y nada más. Cada vez que un objeto usa el rasgo logueable, lo que hacemos es incorporamos el logger y le decimos que tiene que usar setLogger. Y de esta manera le hacemos que se le pueda setear un logger y lo pueda utilizar. Nada más ni nada menos. No hay mucha más ciencia. Y bueno, ¿quién queremos que sea logueable? Bueno, ya lo dijimos, el router. Queremos que el router sepa loguear. ¿Cómo se incorpora un trait? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos para hacer herencia simple en PHP se le agrega el extends? Pero si yo digo que el router extiende a logueable, no parece sensato, porque el router no es un tipo particular de logueable. No tiene nada que ver, de hecho, pero sí queremos que todo lo de logueable se utilice dentro del router. Entonces, ¿cómo se incorpora un rasgo? Se incorpora al principio del objeto, se dice que use logable. Este use es la misma palabra reservada que para incorporar los objetos al script, pero cuando está dentro del contexto de la clase, PHP lo interpreta como un trait y lo va a cargar como rasgo. El efecto de cara a nuestro código es que se comporta igual que herencia múltiple. Va a incorporar todas las propiedades y todos los métodos del trait al objeto base. Y lo vamos a poder usar. No tiene ni más ni menos que eso. Pero no es herencia múltiple. Es otro enfoque. Para usar esto, obviamente tengo que incorporar por acá
use, obviamente lo incorporo tal como si fuera una clase, traits barra logable, y ahí lo puedo usar. No tiene ni más ni menos que esto, solo que es una sintaxis particular para introducirlo y que se lo define como trait. Y ya estaríamos, ya está definido el logable. Ahora lo que queremos hacer es al router setearlo en log. ¿Y dónde era que nosotros instanciábamos el router? Bueno, lo hacíamos en Bootstrap. Entonces en Bootstrap lo que nosotros vamos a agregar luego del new es pesos router set logable, y acá sí tengo el log, porque el log lo instancia acá. Entonces se lo asigno directamente. Entonces de esta manera el router pasa a tener disponible el log en su interior. No me interesa que investiguen demasiado sobre traits, solo que entiendan que cualquier lenguaje de programación moderno tiene formas de resolver estas cosas elegantes. En algunos usarían rasgos, en otros usarían herencia múltiple y en otros por ahí usan inyección de dependencias. Esas cosas las van a ir aprendiendo con el tiempo y es bueno que se vayan enfrentando y que sepan que son problemas clásicos que tienen que ver con el tamaño de los que van adquiriendo los proyectos una vez que estamos haciéndolos crecer. Como este es el caso, donde requerimos que un logger empiece a estar disponible para un montón de objetos. Bien, sigamos. Vamos a usar el router donde queríamos usarlo, que era loguear las llamadas en esta parte y seguir sabiendo qué era lo que pasaba, que era en definitiva para lo que hicimos todo esto. Bueno, no hay demasiado más que hacer que, si ya tenemos el logger disponible y es el logger que conocemos de Monolog, le decimos que thislogger, hagamos una llamada de tipo info donde le indicamos status code 200 y acá le pasamos que el path es pesos path y que el método invocado fue el HTTP método, porque método en este contexto, justo en este contexto, método y HTTP método son cosas distintas. Bueno, ahí estamos logueando ya las llamadas bien hechas. Me faltó punto y coma acá. Acá me perdí con los tabs. Creo que este va ahí. Bien. Y hago algo similar en estos casos. Pesos dis logger. Perdón, es logger. Bueno, acá puedo poner, ya sabemos cómo se usa el logger, debug, info, etcétera. Vamos a hacer un debug de status code 404 route not found y vamos a mandarle el error porque probablemente el administrador quiera ver cuál fue la ruta que fue mal invocada para ver de quién es el error y vamos a copiar para esta última excepción thislogger, pero como es un 500 nos va a importar que sea de tipo error status code 500 internal server error y también le mandamos el error. Vamos a probar esto. Ups, veamos, router set logable, sí, me equivoqué. Dijimos que era setlogger.
el nombre de la función y en Bootstrap le puse setLogable. Era setLogger. Bien. Ahí. Home. ¿Quiénes somos? Sobre nosotros. Contactos. Una ruta que no existe. Page not found. Y ahora vamos al log. Y ahora vamos a ver que el log cambió un poquito porque le hemos cambiado el nombre. Entonces decimos status 200, el path barra método get, about service contact. Y acá not found, fue de tipo de bug. Error object, no existe ruta al path. Y acá nos da toda la información para depurar que nosotros podamos querer. Estos logs obviamente, como venimos diciendo, se pueden mejorar y hacerlo más ameno a lo que nosotros busquemos. Bootstrap no lo necesito más, Request no lo necesito más. Logable ya la usé. Index me quedó vacía. Un último cambio que les quiero proponer en este bloque try catch es este call se hace siempre. No importa lo que suceda, siempre se hace esta llamada. Bueno, nosotros tenemos dentro del try catch, en la mayoría de los lenguajes que manejan esto, un bloque que se ejecuta siempre al final. No importa si fue todo éxito y fue el try o ejecutó cualquiera de los catch. Tenemos una cosa adicional que se llama finally, que se va a ejecutar cualquiera sea el contexto. Entonces la propuesta es mover call a la sección finally. De esta manera se ejecutan todos los controles y una vez terminados se ejecuta la parte de finally. Esto de cara al código no debiera hacer ningún cambio y debería funcionar exactamente igual y seguirá funcionando. Así que bueno, por último y como siempre, habiendo terminado, revisamos en Git. Tenemos el trait y el refactor de router para hacerlo logueable. Así que vamos a hacer git add punto para agregar todo. Y git commit se crea trait logable y se hace logueable al router. Y bueno, ahí tendríamos terminado toda esta primera parte donde ya podemos loguear. Nuestro router maneja mucho mejor todas las rutas. El index PHP pasa a ser central pero a la vez intrascendente, minimizando la posibilidad de tener algún error en esta parte central del código. Y nos queda todo ordenado y podemos empezar a incorporar el trait logueable a los distintos objetos que tenemos en nuestro sistema y a setearle el logger a cada uno de ellos.